Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Yo creo que hay que entender, primero que todo, qué es despenalizar el aborto. Despenalizar el aborto no es mandarlo, no es cooperar, hacerlo, sino simplemente decir, nosotros no sabemos nada de eso. O sea que no lo protege la ley, según eso, no lo protege la ley mexicana en el Distrito Federal. Y en algunos otros estados, en Zacatecas, por ejemplo, no lo protege. Es una desprotección de la vida humana, contraria a la Constitución. Porque la Constitución mexicana dice defender siempre la vida humana. Todo esto, si lo pone nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y es nuestra ley madre, por decirlo así, y luego una ley hija se le revela, pues hay que decir a la ley hija que no se le revele, sino que si así dice la Constitución, entonces hay que estar de acuerdo a la Constitución. Está más allá de lo que están diciendo los legisladores, que están convencidos de que, porque yo me imagino que ninguno de esos legisladores iba a matar a su mamá. Yo creo que no, ¿verdad? Pero la misma dignidad que tiene la mamá de cualquiera de estos legisladores, la tiene el llamado por ellos preembrión o embrión. Es lo mismo. Qué bien lo dice el cardenal Lozano Barragán, qué bien lo dice, solo que, mire, en la ley que se aprobó en el Distrito Federal, no solo se despenalizó el aborto, sino que además es una ley que permite promoverlo. Y es lo que se está haciendo, promover el aborto. Vamos a ver algo de esta ley, vamos a recordar lo que sucedió hace 6 años y en qué consiste esta ley, como le llaman, de interrupción legal del embarazo. Interrupción, Padre Daniel, ya nos hablarás de eso. Sí, claro. ¿Qué pasó? Mire. Leche Alpura presenta. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal a fin de despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación el 24 de abril de 2007 por 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de las reformas que despenalizan el aborto en el Distrito Federal el 28 de agosto de 2008. Todos los demás códigos penales estatales penalizan el aborto a menos que el embarazo haya resultado de una violación sexual. Y más de la mitad de las constituciones estatales consideran al embrión como un ser humano con derecho a la protección de su vida en gestación. Al cabo de 6 años de haberse despenalizado el aborto en el Distrito Federal, las cifras oficiales afirman que ya son más de 97,000 abortos los que se han practicado de manera gratuita en las llamadas clínicas del aborto en el Distrito Federal. La mayoría de los países latinoamericanos protegen la vida en el seno materno. Entonces, el Distrito Federal se ha convertido en el paraíso de los aborteros, de los que lucran con la muerte. Hoy se practican abortos en pequeños consultorios, como si fueran los de un dentista. Padre Daniel, esto se logró diciendo que antes de 12 semanas no es un ser humano. Y fue la gran discusión. Sí lo es, ¿no? La palabrería, la verborrea, la exagerada explicación
quiere decir que se ha perdido el sentido de las cosas y se llaman eufemismos: interrupción del embarazo, supresión del embarazo, feto, embrión, mórula. Yo siempre digo a quienes tienen que ver con el sector salud de manera especial, que me ha tocado dar conferencias, y a la Cámara de Diputados del Estado de México, que cuando alguien de su propia familia le anuncia: vas a ser papá, estoy esperando un bebé, nunca le dice: tengo un feto, tengo un embrión, tengo una mórula. O sea, los tuyos son bebés, los de los demás no. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Lo segundo, todos los extremistas y todos los fundamentalistas en todo el mundo y en todas las religiones son nefastos. Todos, ¿eh? Hasta entre nosotros los católicos hay quienes se han hecho practicar abortos, quienes han sugerido los abortos para no enfrentar responsabilidades de vida. Y te quiero decir, no te estoy condenando, te estoy diciendo que perdiste el sentido de la belleza de la persona, del ser humano. Que pretextos hay muchos, y algunos dicen que por violación, y para que haya concepción por violación no es tan fácil, ¿eh? Se requieren condiciones muy esenciales, y hoy con esta modernidad del estrés es tan difícil la concepción que por violación no es tan fácil. Lo segundo. Sí, pero también es como legislar a partir de la excepción, porque un embarazo por violación es una excepción. Sí, claro. Pero no solo la excepción, sino ignorar muchos elementos. Decimos un ejemplo importante. De los huevecitos de tortuga, nadie tiene duda que de ahí va a haber tortugas. Ajá. Lo que huele a pólvora, ¿qué es pólvora? Porque de lo fecundado de un ser humano, gameto masculino y gameto femenino, ¿por qué se tiene duda de que va a ser un ser humano? La reina Isabel, cuando se le pidió que no firmara el decreto real para aprobar el aborto, le decían: piénselo bien. Es decir, que antes del día 12 de la semana 10, la reina era una rana. Dijo: yo soy la reina y firmo. El rey Balduino de Bélgica abdicó al trono para no echarse sobre sí esta culpabilidad tan grande, con una grande responsabilidad. Porque una vida no es un derecho. Y la vida de los hijos no es un derecho, es un don que se acoge, que se recibe, que se protege, que se tutela. ¿Te refieres? La vida de mis hijos no es un derecho mío. No es tu derecho. Es un don de Dios para ellos. Es un don de Dios. ¿No? Y aunque es un derecho... Al decir que la vida de los hijos no es derecho de los padres, está claro que es una vida independiente sobre la que nadie manda y nadie decide. ¿Sí? Pero algunas mujeres lo tienen mal entendido. Ajá. Y Derecho algunos sobre mi propio hombres, cuerpo, sí, lo derecho dicen, ¿no? sobre mi propio cuerpo, porque esta criatura es un apéndice que está dentro de mí y vive de mí. La ignorancia siempre es atrevida y grosera. La sangre de la madre y del hijo nunca se mezclan. Algunas cosas que decimos, sangre de mi sangre, está por verse, ¿eh? Podríamos complicarlo un poco más explicándolo, pero el derecho fundamental de la vida es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Justo es donde yo quisiera que lo abordemos, y justo es lo que nos deposita Dios y nos deja esa maravillosa libertad de elegir, de decidir, porque somos nuestras elecciones. Y mientras una criatura no pueda elegir, tenemos que tutelar sus elecciones, tenemos que cuidar sus elecciones. La vida no puede ser comparada con elementos como educación, con elementos como nutrición, con elementos como salud, de que digan se da o no se da. Esta vida no es democrática. No vamos a votar si alimentamos o no a los niños, no vamos a votar si los educamos o no los educamos, no vamos a votar si los curamos o no los curamos. Simplemente los educamos, los curamos y los cuidamos. Sí, no porque una ley diga: cada año hay inundaciones en México, así que vamos a emitir una ley para que ya no llueva en septiembre. Pues no, por eso no va a dejar de llover. Claro. Y no porque una ley diga el ser humano en gestación no es un ser humano, no por eso deja de serlo.
Por supuesto, es que tenemos un error. O sea, es una ley que no es natural, Sí, antinatural. Es una ley antinatural, anticonstitucional, en el caso nuestro y de muchas constituciones del mundo, pero además algo importantísimo, deshumaniza, despersonaliza. Cuando yo estoy deshumanizado y despersonalizado, me estoy volviendo una estadística. Las instituciones a las que estamos afiliados, universidad, ICEMIN, ISSSTE, el seguro, importa el número, no tu nombre. Cuando tú buscas a un paciente es cama, ya no es ni número de filiación, ya no es nombre. Si la estadística está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la estadística. Justamente aquí es lo que preocupa y angustia. Tengo tantos hijos, a esta edad tal hijo, es un número. Y un número que se está volviendo economía, cuando lo que menos seguro en el mundo en este momento es la economía. Ay, un jefe de Estado sabe que no puede decir, por ley, el dólar vale 5 pesos y ya. O sea, una ley no va a regular algo que se regula por sí solo. Esto lo hizo Fidel Castro en Cuba. Un dólar vale 1 peso cubano. Sí, y en las calles se lo pagan a lo que quiera. O sea, las leyes no modifican las leyes del mercado de la naturaleza. Y mire, como por qué, piensen esto, como por qué una ley o un gobierno como es el del Distrito Federal han de proteger, amparar, solapar y además pagarle a un egoísta que además es un irresponsable y que le ha dicho a su novia, ¿estás embarazada? Aborta al niño, aborta a tu hijo, mátalo. A este irresponsable y egoísta, ¿por qué una ley lo ha de proteger? ¿Y por qué con los impuestos se le ha de pagar la gracia que él hizo y que no quiere reconocer? ¿Y por qué ha de obligar a la madre de su hijo a que lo mate? Piense en esto, piense un poco en esto. Mientras yo le dejo a usted algunos argumentos de grupos pro vida, a favor de la vida, que en Roma se encontraron con el Papa Francisco.